Este libro no es historia ni doctrina. No pretende enseñar lo que fue, sino recordar lo que aún es. Está escrito bajo la convicción de que el alma humana no solo ha leído la Biblia, sino que la ha habitado. No como espectadora, sino como viajera de sus mundos, como huésped silencioso de sus relatos eternos. Las Escrituras, cuando se leen con los ojos cerrados y el espíritu abierto, revelan que no describen una secuencia de eventos externos, sino una cartografía cerrada de estados internos por los que todo ser atravesará, tarde o temprano, en su retorno hacia la fuente. La Biblia, entonces, no es un libro que termina, es un espejo que se despliega en capas de significado, una resonancia viva que espera ser despertada desde adentro. Adán no fue un hombre, fue una conciencia. El Edén no fue un lugar, fue un estado vibratorio de unidad absoluta. Y el Apocalipsis no es un destino, es una revelación que ya susurra en el corazón del que sabe ver. Por eso este libro no se limita a analizar, ni a explicar, ni a moralizar. Este libro se ofrece como un umbral, una invitación a vivir, desde dentro, cada etapa de la Biblia como si aún palpitara en el centro mismo del alma. Vivir en el Edén es recordar el momento anterior al lenguaje, cuando todo era presencia y ninguna cosa estaba separada de otra. Vivir el éxodo es atravesar el propio desierto interior, guiado por una columna de fuego invisible que representa la intuición más pura. Habitar el tiempo de los profetas es aceptar la tarea de hablar cuando nadie escucha, de anunciar en soledad lo que el mundo teme recordar. Y llegar al Calvario no es un castigo, sino un rito de tránsito, morir a lo falso para resucitar en lo eterno. Cada etapa, cada nombre, cada símbolo, no es más que una coordenada cerrada para quien se atreve a entrar en la Escritura como quien regresa a casa. Muchos han leído las Escrituras como registro de hechos pasados, y por eso las han encerrado en museos de piedra y dogmas. Pero los que han despertado, los que han sentido que cada versículo pulsa en su propia carne, saben que lo escrito no pertenece al ayer. Pertenece a la hora eterno, al instante en que el alma se pregunta, ¿y si yo también he sido todos ellos? ¿Y si dentro de mí aún camina Moisés, aún llora Jeremías, aún resucita Lázaro? ¿Y si Cristo no ha venido ni vendrá, porque nunca se fue? Esas preguntas no buscan respuestas. Son puertas. Este texto ha sido concebido como un códice de vivencias metafísicas, tejido con hilos que provienen no solo de los evangelios y los salmos, sino también de fuentes olvidadas, textos proscritos y reflexiones ocultas en la penumbra de la historia espiritual. Se entrelazan aquí los ecos del libro de Enoch, las resonancias del Zohar, las claridades de los evangelios apócrifos, los símbolos del Corpus Hermeticum, las visiones de Bohme, las centellas de los gnósticos y las sombras iluminadas del Pistis Sophia. No como añadiduras exóticas, sino como testigos de que la verdad nunca ha tenido un solo idioma ni una sola iglesia. Este viaje no está ordenado cronológicamente. Está dispuesto como una espiral ascendente, en el que cada capítulo representa un estado del alma por el que todos transitamos: la inocencia, la separación, la promesa, la pérdida, el sacrificio, la visión, la redención y, finalmente, la revelación. Cada lector hallará su lugar en el ciclo, no por el calendario, sino por el reflejo interior que despierten las palabras. Vivir en cualquier etapa de la Biblia no significa regresar a un tiempo antiguo, sino encarnar conscientemente el drama sagrado que se repite con otros rostros y otras vestiduras, pero con la misma esencia. No hay distancia entre el Génesis y esta mañana. No hay separación entre el mar rojo y tu miedo más profundo. No hay frontera entre la voz de Cristo y tu voz cuando perdonas lo imperdonable. Todo está sucediendo ahora. Y si has llegado hasta estas páginas, tal vez no es por simple curiosidad. Tal vez es porque ya lo sabes. Tal vez estás comenzando a recordar. Tal vez es tiempo de volver a vivir lo que nunca dejaste de ser. Y entonces, el alma abre el libro, no para leer, sino para despertar. Vivir en las Escrituras, el alma que recuerda sus etapas. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo.
gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El jardín antes del tiempo, la conciencia en estado de unidad. Antes de que existiera la palabra, antes de que el tiempo tejiera su hilo entre causa y efecto, había solo una vibración, un silencio absoluto e inmutable que lo contenía todo. A eso, los antiguos lo llamaron Edén. No un lugar en el espacio, sino una condición del ser, una totalidad sin fragmentos, sin bordes, sin pronombres. El Edén era la conciencia sin espejo, el aliento no dividido, el uno sin segundo. Allí no se pensaba, porque no había pensamiento que separara sujeto de objeto. Allí no se nombraba, porque nombrar implica señalar lo otro. Allí no se deseaba, porque no había aún la ilusión de carencia. Las escrituras dicen, plantó, pues, YHWH Elohim un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, Génesis 2, 8. Pero esa plantación no fue con manos ni herramientas, fue una emanación, un reflejo del uno en su aspecto más puro. El Edén, en las enseñanzas cabalísticas, corresponde a la Sefirá de Keter, la corona divina, donde la voluntad aún no se ha manifestado como acción. En el Zohar, se menciona que el jardín no es terrenal, sino una proyección superior. Hay un jardín, un lugar de los justos, pero no está en la tierra, es el lugar donde las almas habitan antes de encarnarse. La conciencia edénica es, entonces, preencarnatoria. Un estado anterior al yo. En este jardín no se caminaba, porque no había aún dirección. No se dormía, porque no existía la fatiga. No se juzgaba, porque el bien y el mal eran aún una sola cosa, potencial puro, sin escisión. La serpiente no era enemiga, sino símbolo de la energía kundalínica que dormitaba aún en la raíz del ser, esperando su despertar. Y el árbol del conocimiento no era una trampa, sino una bifurcación cósmica. Comer de su fruto no fue una caída, fue una elección ancestral de experimentar lo múltiple, de conocer por contraste, de cruzar el umbral hacia el tiempo. Jacob Boehme, el místico alemán, escribió que Adán, antes de la caída, no era carne, sino un cuerpo de luz, y su habla era interior, sin lengua ni labios. Este lenguaje del Edén es el lenguaje de la vibración directa, lo que los hermetistas llamaron logos interno, donde no se emiten sonidos sino se intuye la totalidad. En ese estado, el alma no ora, porque está en oración permanente, no busca a Dios, porque aún no ha sido lanzada la ilusión de la separación. La consciencia edénica es, por tanto, un arquetipo de perfección no construida, sino dada. Pero esa perfección no es aún realización, porque no ha sido puesta a prueba, no ha sido danzada en el fuego del mundo. La inocencia del Edén es hermosa, pero es pasiva. No ha conocido aún la sombra, ni el hambre, ni el eco de una puerta cerrada. Por eso el alma, libre en su unidad, elige salir. No es expulsada por castigo, sino conducida por la voluntad secreta del espíritu hacia la experiencia. El verbo hebreo que se traduce como expulsó, garas, también puede entenderse como empujó hacia adelante, como quien impulsa a un hijo fuera del nido. Los gnósticos enseñaban que el Edén era la región del pleroma, la plenitud divina. Pero también decían que Sofía, la sabiduría divina, descendió de ese pleroma no por error, sino por amor al conocimiento. Así también el alma humana, que en su estado edénico lo poseía todo, eligió no quedarse. Eligió olvidar, para recordar más profundamente. Eligió dividirse, para poder amar verdaderamente. Eligió vestirse de carne, para revelar en ella la luz que ya era. En el libro secreto de Juan, uno de los evangelios gnósticos hallados en Nag Hammadi, se dice, lo que parece ser separación es solo parte del juego del Padre invisible. Él se fragmenta para que tú, al volver a reunirlo, lo conozcas realmente. Esta revelación conmueve, la salida del Edén no fue una maldición, sino una estrategia divina de autoconocimiento. Mucho más tarde, cuando el alma despierta en medio de su desierto interior, cuando ha conocido el dolor y la pérdida, recuerda vagamente aquel jardín. Lo suena como nostalgia, como patria perdida. Pero ese recuerdo no es para regresar físicamente, porque el Edén no está en el pasado.
El Edén es circular, se sale de él para volver a él, pero transfigurado. Lo que al inicio fue unidad inconsciente, se convertirá en unidad consciente. Lo que fue pureza sin experiencia, se volverá sabiduría sin mancha. Ese es el misterio del jardín antes del tiempo, no es un principio, sino una promesa. Lo que fuiste antes de tu nombre, lo que serás cuando lo olvides. Un estado sin palabra donde el yo no ha nacido, pero donde ya vive Dios, en su forma más pura, no como idea, sino como totalidad. Cuando el alma reposa y calla por completo, aún puede oírse el murmullo de las aguas del Edén, no como nostalgia, sino como destino. Y es entonces cuando el árbol vuelve a florecer, no en el huerto externo, sino en el centro invisible del ser. Porque el Edén no se perdió, solo espera ser recordado. Capítulo 2. El exilio de la luz, la caída como acto de recuerdo. Cuando la luz se fragmenta, no desaparece, se dispersa. Y cuando el alma se fragmenta, no muere, se multiplica en símbolos que aguardan ser reunidos. Así comienza el misterio que los siglos llamaron la caída, aunque en realidad fue un descenso sagrado, una bajada de la conciencia desde su unidad inefable hacia los reinos de la percepción, del olvido, de la historia. Adán y Eva no son culpables. No son transgresores ni arquetipos del error. Son el eco de un acto voluntario, profundo, por el cual la conciencia eligió abandonar el Edén, no por castigo ni por desobediencia, sino por amor al conocimiento, por hambre de experiencia, por la necesidad ineludible de saber lo que es otro para volver, algún día, a comprender que ese otro también era uno mismo. El Zohar, texto místico central de la Cábala, enseña que la caída de Adán fue un movimiento de expansión. Dice, cuando Adán miró hacia la otra parte del árbol, despertó el mundo inferior. Y entonces, la luz se ocultó para volverse semilla. La luz no se extinguió, sino que se ocultó dentro de la materia, como chispa dentro del carbón. El pecado original, leído desde esta perspectiva, no fue corrupción, fue germinación. En los manuscritos del Mar Muerto, particularmente en los textos sapienciales de Qumran, se sostiene que la humanidad fue dotada de un espíritu de verdad y un espíritu de perversidad, no como condena, sino como mecanismo para que el alma elija conscientemente entre lo alto y lo bajo. No hay fatalismo allí, sino una dramaturgia espiritual en la cual la luz aprende a brillar en medio de la sombra. Y es en esa sombra donde se encuentra la clave, no es enemiga de Dios, sino su espejo. El libro de Adán y Eva, también llamado La vida de Adán y Eva, es un texto apócrifo que narra con una sensibilidad casi mística el dolor del primer hombre al dejar el jardín. Pero también relata cómo los ángeles le enseñan a orar, a ayunar, a mirar al cielo con lágrimas. Y es en esas lágrimas donde el alma empieza a recordar. Dice el texto, Adán lloró por 70 días, y el Señor oyó su lamento desde el trono de la gloria. En ese llanto no hay vergüenza. Hay anhelo. La caída se convierte, así, en el inicio del retorno. Desde la mirada gnóstica, todo descenso es una estrategia del espíritu para reconocerse. En el Evangelio de Felipe se dice, lo que haces en la ignorancia, eso mismo es lo que el Padre utiliza para despertarte. Adán y Eva, al comer del fruto, no activaron un castigo, sino un despertar. Conocieron el bien y el mal, no como moral externa, sino como polaridad vibratoria. Y al ser conscientes de la dualidad, adquirieron el derecho de superarla. Es decir, la caída fue el nacimiento del alma individual. La serpiente, tan vilipendiada por los exégetas de la superficie, no es, en estos textos, una entidad demoníaca. Es el símbolo de la energía enroscada en la base de la columna, la kundalini de la tradición oriental, que al ser activada lleva al ser hacia el conocimiento profundo. La serpiente habla porque representa la sabiduría en movimiento. No ofrece muerte, sino umbral. No conduce al infierno, sino a la travesía. El árbol del conocimiento, entonces, es la frontera entre la totalidad sin forma y el mundo de los significados. Al comer su fruto, Adán y Eva no pecan, inauguran la historia. Inician el tiempo. Y con él, la posibilidad de aprender, de sufrir, de elegir,
de olvidar y de recordar. Porque ese es el centro de este capítulo, no se cae para alejarse, sino para poder regresar con mayor conciencia. No se exilia la luz para extinguirla, sino para que su reencuentro sea gozo. La caída, en verdad, es memoria disfrazada de pérdida. Bohme lo expresó con audaz claridad: la caída de Adán fue necesaria para que Dios fuera conocido, no como trono inaccesible, sino como fuego en el centro del corazón. Si el Edén era la unidad pasiva, el mundo posterior a la caída es el laboratorio donde esa unidad se fragmenta y luego se reconstruye con amor, voluntad y sabiduría. Cada alma es un Adán. Cada decisión, un mordisco al fruto. Y cada sufrimiento, una pista en el camino de retorno. Los antiguos esenios, guardianes silenciosos de verdades olvidadas, escribieron que el alma al descender en carne viste la túnica del polvo y olvida el nombre. Pero también enseñaron que cada acto de justicia, de compasión, de meditación profunda, restituye una letra de ese nombre en el corazón. No se trata, entonces, de huir del mundo como si fuese un error, sino de transfigurar el mundo desde dentro, como un alquimista que sabe que la materia oculta al espíritu. El exilio de la luz es también su multiplicación. La chispa divina se reparte, como semillas estelares, en todos los rincones del alma humana. Y en cada lágrima, en cada gesto de perdón, en cada sueño de redención, una de esas chispas vuelve a encenderse. No hay regreso al Edén sin haber salido de él. No hay totalidad sin fragmentación. No hay luz sin sombra que la revele. Y no hay recuerdo más sagrado que aquel que surge en medio del exilio, cuando el alma, rota y peregrina, se atreve a decir: yo fui luz y lo volveré a ser. Capítulo 3. El diluvio del alma, cuando el agua borra la forma antigua. El alma, cuando se satura de formas endurecidas, no muere, se inunda. El agua, en los lenguajes sagrados, no es mero elemento sino símbolo de transición, de disolución, de retorno al estado primordial donde todo puede recomenzar. Por eso el diluvio no es un castigo, sino una alquimia. No una destrucción, sino una purificación profunda que devuelve al espíritu su plasticidad sagrada. Es el espejo donde la vieja imagen se disuelve para que la nueva aún sin forma pueda empezar a emerger. Los lectores superficiales de las escrituras han leído el relato del diluvio como una historia de ira divina y exterminio. Pero quienes han mirado con ojos internos, los místicos, los ocultistas, los gnósticos, han comprendido que el diluvio es un proceso arquetípico. Representa el momento en que la estructura psíquica del alma, demasiado saturada de corrupción, ego y peso, necesita ser anegada por completo para permitir un renacimiento real. Así como el agua cubrió las cumbres del mundo, también debe cubrir las cumbres del orgullo, las montañas internas donde el yo ha edificado sus torres. El libro de Enoc, excluido de los cánones oficiales pero conservado en la tradición etíope y valorado por los esenios de Qumran, ofrece una visión más profunda del diluvio. Allí, el agua no desciende porque el ser humano haya fallado moralmente, sino porque los vigilantes, entidades espirituales caídas, habían alterado la armonía original del mundo material. El diluvio aparece como una limpieza de ese desequilibrio, como un acto de restauración cósmica. Enoc no habla del agua como instrumento de furia, sino como herramienta del equilibrio. Dice el texto: y aquí, él llamó las aguas del cielo, y ellas descendieron con fuerza y cubrieron toda la tierra, para lavar la contaminación de los hombres y de los hijos de los vigilantes. 1 Enoc 10, 1-22. Es decir, el agua llega como conciencia que borra, no como juicio que condena. Es la gran amnesia espiritual que precede al recuerdo más alto. Carl Gustav Jung, al hablar del arquetipo del diluvio en la psique, escribió: el inconsciente no destruye, sino que disuelve. Y en esa disolución se halla la clave de la transformación. Cuando las aguas se elevan en el alma, se trata del inconsciente llamando a ser escuchado. No hay donde huir. No hay pensamiento que flote. Solo queda rendirse al oleaje que viene a borrar todo lo falso que se ha adherido a la identidad. Noé, en esta lectura simbólica, no es un personaje histórico, sino el arquetipo del alma preservada.
es esa porción interna que no se ha contaminado del todo, que aún guarda una chispa de pureza, de dirección, de fe intuitiva. El arca no es una barca de madera, es la conciencia contenida, cerrada, protegida en medio del caos. Mientras todo se diluye afuera, dentro del arca la esencia se preserva, germina, espera. En las tradiciones herméticas, el agua representa el prima materia, la sustancia sin forma de la que todo puede emerger. El diluvio, entonces, es el regreso a ese estado caótico, caos no como desorden, sino como matriz originaria. Allí donde las formas antiguas ya no pueden sostenerse, el alma se ve obligada a confiar, a flotar, a entregarse al proceso. La alquimia medieval, en su fase llamada solutio, describía este mismo fenómeno. El cuerpo del iniciado era simbólicamente disuelto en una sustancia líquida para eliminar impurezas y permitir la recomposición del ser espiritual. Así también ocurre en el alma, cuando el yo ha cristalizado en estructuras que ya no sirven, cuando las emociones se han convertido en cárceles, el agua llega, no como ruina, sino como redención líquida. Y es que el diluvio no es el fin, es el intervalo. El tiempo donde no hay tierra firme, donde las antiguas certezas se han ido y lo nuevo aún no se revela. Ese vacío, esa flotación entre mundos, es la verdadera prueba espiritual. Porque ahí no se camina, ni se actúa, ni se entiende. Solo se flota en la fe. Solo se escucha el golpeteo de las botas sobre el alma que aún no sabe cómo será el mañana, pero que intuye que este borramiento es sagrado. La tradición sufí, en sus cantos más antiguos, narra también este proceso. Rumi escribe: me convertí en agua, y en el agua me perdí. No sabía si era mar o lágrima, solo sabía que todo lo falso había desaparecido. Este verso, como el diluvio, no mata. Libera. Y cuando finalmente el alma toca tierra otra vez, cuando las aguas se retiran, no vuelve a ser la misma. Ha nacido en otro tiempo. Ha sido borrada su antigua forma para permitir otra más pura. El mundo no es igual, es más claro, más silencioso, más dispuesto a lo esencial. El arco iris que la escritura coloca en el cielo tras el diluvio no es una promesa externa. Es el reflejo del nuevo pacto interior. La conciencia ha sido renovada, y la luz vuelve a proyectarse sobre el agua, ahora convertida en espejo. Así también ocurre en el alma. Tras el diluvio, uno no vuelve con las manos llenas, sino con el corazón vacío. Vacío de máscaras. Vacío de formas muertas. Y en ese vacío, la luz entra. Porque toda gran transformación comienza cuando el agua borra lo que ya no debe continuar. Capítulo 4. El llamado del desierto, el alma que camina hacia sí misma. La voz que llama no siempre grita. A veces, apenas susurra. Pero quien está preparado la reconoce, no por el volumen, sino por la vibración que deja en el centro del pecho. Así fue la voz que oyó Abraham, aún sin H, aún sin multiplicidad, cuando fue llamado a abandonar la tierra de su padre, sus costumbres, sus formas conocidas, sus dioses heredados, y entrar al espacio desnudo del desierto. No se le ofreció una ruta ni una promesa clara. Solo una dirección interior: vete de tu tierra, de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12, 1. La orden no lleva mapa, pero lleva mandato. No exige sacrificio, exige abandono. No promete certezas, sino una voz que seguirá hablando si se continúa andando. Esa es la primera señal de la auténtica fe: obedecer a lo que no puede demostrarse, seguir lo que no se ve, amar un futuro cuya forma aún no se ha revelado. Abraham, en la tradición mística, es el símbolo del alma que obedece al llamado divino aún antes de saber a dónde conduce. Es la parte más elevada del ser humano que ya no negocia con la razón ni se apoya en la lógica. Deja lo que es seguro, no porque desprecie el pasado, sino porque ha percibido que algo sagrado lo espera más allá del borde. El desierto no es vacío, es presencia pura sin interferencias. Es el lugar donde no hay edificios, ni muros, ni ruidos que devuelvan el sonido. No hay eco en el desierto, porque no hay formas que devuelvan la voz. Y por eso, el alma allí se escucha a sí misma.
lo que se piensa, lo que se teme, lo que se recuerda, lo que se es. El desierto desnuda porque no ofrece distracciones. Y solo quien acepta ser despojado puede oír con claridad. En el Midrash Bereishit Rabba, los sabios judíos dicen que Dios probó a Abraham no para saber qué había en su corazón, sino para que él mismo lo descubriera. Las pruebas no revelan a Dios lo que desconoce, sino al hombre lo que contiene. En otras palabras, caminar hacia lo desconocido no es para conocer un lugar, sino para conocer el alma que camina. El viaje es hacia adentro, aunque los pies se muevan hacia afuera. Y es que el desierto aparece en todos los textos sagrados como matriz de revelación. Moisés lo atraviesa para encontrar la zarza ardiente. El pueblo de Israel lo cruza durante 40 años para desprenderse del espíritu de esclavitud. Jesús es llevado allí por el Espíritu antes de comenzar su misión. Y Mahoma recibe su primera revelación en una cueva desértica. El desierto, en su aridez, es fértil en visiones. Desde la mirada cabalística, el desierto representa el yesod roto, la base de la psique sin los soportes de Malkut. Es decir, el alma en el momento en que ha soltado todo lo externo y aún no ha construido lo nuevo. Ese intervalo es doloroso, pero esencial. Porque allí, y solo allí, se manifiesta el yo soy sin disfraz. Los manuscritos de Qumran lo sabían bien. La comunidad de Senia se retiró al desierto no por huida, sino por purificación. En los himnos del maestro, uno de los textos encontrados cerca del Mar Muerto, se lee, en el desierto hallé la voz. En el silencio comprendí la escritura. En la soledad, oí mi nombre verdadero. Es decir, el exilio voluntario se convierte en espacio de transfiguración. Abraham no fundó ciudades. No construyó templos. No escribió leyes. Lo que hizo fue caminar. Y en cada paso, cavar un pozo, levantar un altar, hablar con el cielo. Es el símbolo perfecto del alma nómada, que no busca posesión sino comunión. En el Zohar, se dice que la Sejina lo acompañaba como una columna de aire puro, lo que sugiere que el alma que camina en fidelidad sin mapa va custodiada por la presencia, aunque no lo sepa. El llamado del desierto no es para todos. Requiere el coraje de perder los nombres, los rostros conocidos, los relatos heredados. Requiere dejar la casa del Padre, que no es una edificación física, sino el conjunto de condicionamientos mentales que nos han definido. El Padre, en este sentido, es la estructura. La voz divina, el desestructurador. Y sin embargo, al final del polvo, del hambre, del viento que quema y del silencio que ahoga, hay una revelación que no podría haberse recibido en ningún otro lugar. Cuando Abraham alza la vista y ve las estrellas, no las ve con los ojos físicos. Las ve desde una conciencia que ha sido limpiada por la travesía. Entonces se le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. No descendencia carnal, sino expansión espiritual. Hijos no de la sangre, sino de la fe. Cada uno que se atreve a dejarlo conocido, cada alma que obedece a una voz sin origen visible, se convierte en Abraham. No por genealogía, sino por acto. Cada paso sin garantía es una oración. Cada noche sin certezas, un altar encendido. Y cuando no se busca ya tierra, sino verdad, el alma se convierte en tierra prometida. Porque el desierto no se atraviesa para llegar a algún lugar, sino para llegar al sí mismo que espera, en silencio, al otro lado del miedo. Capítulo 5. Las tablas invisibles, la ley como imagen del alma en espejo. Cuando Moisés asciende al monte, no sube hacia Dios, desciende hacia el núcleo más profundo de sí mismo. El Sinaí no es una elevación geográfica, sino un estado vibratorio, una altitud interior donde el alma se encuentra, no con un legislador externo, sino con el eco de su conciencia original. Lo que Moisés recibe no son mandamientos impuestos, sino revelaciones de un orden sagrado que ya existe, desde siempre, en la estructura misma del alma humana. La ley no llega como imposición, sino como recuerdo. Dice el texto, YHWH dijo a Moisés, sube a mí al monte, y espera allí, y te daré tablas de piedra, y la ley,
y los mandamientos que he escrito para enseñarles. Éxodo 12:12. Pero esas tablas, antes de hacerse piedra, ya estaban inscritas en otra materia, el silencio del alma vaciada, el desierto interno donde no quedan ídolos ni deseos. Solo quien ha vivido el exilio, el hambre, la noche del alma, puede recibir la ley sin convertirla en carga. El monte, en la tradición esotérica, es símbolo de revelación. Pero no toda cumbre revela. Solo aquella donde no hay más voluntad que la de recibir. Moisés, en este punto del relato, no es el mismo que huyó de Egipto ni el que golpeó la roca. Es el que ha sido vaciado por 40 días de espera. El número no indica cronología, indica un ciclo completo de purificación. 40 días de ayuno, de sombra, de quietud absoluta. Allí, y solo allí, se abren las manos para recibir lo eterno. Lo que la Escritura no dice directamente, pero susurra entre líneas, es que esas tablas no son únicamente de piedra. Hay unas primeras, invisibles, que se graban en el alma. El Zohar lo afirma con claridad, las primeras tablas fueron de fuego y luz, y sus letras danzaban. Pero el pueblo no estaba listo, y entonces se volvieron piedra. Así, lo que Moisés baja del monte no es el texto original, sino su traducción endurecida, su reflejo físico para una humanidad que aún no podía leer el lenguaje del alma. Hermes Trismegisto, en el Corpus Hermeticum, declara, lo que está en lo alto es como lo que está en lo bajo, para que se cumplan los milagros de una sola cosa. Esa frase, que se ha repetido a lo largo de milenios en escuelas ocultas, se vincula profundamente con el acto de recibir la ley. Porque lo que Moisés inscribe en las tablas no viene de fuera, sino de dentro. Lo que está en lo alto, la sabiduría divina, se refleja en lo bajo, la estructura interna del alma consciente. El mandamiento no es mandato, es reflejo. Es la imagen de lo que el alma siempre supo, antes de la caída, antes del olvido. En el libro de los muertos egipcio, se representa al alma que, al morir, se presenta ante el tribunal de Osiris con su corazón sobre la balanza. No se le interroga por obedecer normas externas, sino por si su corazón está en equilibrio con la Ma'at, la ley cósmica del orden y la verdad. Allí también la ley no se impone, se pesa. No se memoriza, se encarna. La ley es lo que resuena cuando todo lo demás ha sido silenciado. Por eso, Moisés rompe las primeras tablas al ver al pueblo adorando al becerro. No porque su ira humana no pudiera ser contenida, sino porque comprendió que lo que había recibido era aún demasiado puro para ser entregado a quienes aún esperaban ídolos visibles. El becerro, hecho de oro fundido, no es solo una imagen de idolatría, es la representación de una humanidad que prefiere una forma que pueda tocar antes que una verdad que deba sentir. Por eso la ley se endurece. Por eso se vuelve piedra. Porque el alma colectiva aún no está lista para el fuego. Las tablas invisibles, sin embargo, no se perdieron. Siguen escritas en la parte más alta de la conciencia humana, esperando ser descifradas. Y cada vez que el alma entra en estado de presencia, de silencio contemplativo, de entrega total, esas letras vuelven a danzar. No se leen con los ojos, sino con la vida. No se repiten en voz alta, sino que se susurran desde el centro del ser. En la alquimia, se enseña que todo proceso de transmutación comienza con una ley, el reconocimiento del principio universal que rige la materia y el espíritu. Esa ley no se memoriza, se vive. Cuando el plomo se convierte en oro, es porque ha obedecido su impulso más profundo, regresar a la perfección que ya llevaba dentro. Así también el alma, cuando sigue la ley interna, la que no condena ni compara, sino que revela, se convierte en templo viviente. Moisés no entrega moral. Entrega espejo. El decálogo no es un código externo para disciplinar masas, sino una arquitectura interna del ser realizado. No matarás, porque la vida es una sola y matar afuera es negarte dentro. No codiciarás, porque todo lo que deseas ya existe en ti. No mentirás, porque cada palabra falsa es una grieta en el templo del verbo divino que habita tu pecho. La ley, bien entendida, no impone límites, revela unidad. Por eso, cuando el alma despierta,
ya no necesita que le digan que es bueno o malo. ¿Lo sabe? Porque la ley, una vez vivida desde el monte interno, deja de estar escrita en piedra. Se graba en carne viva, como lo profetizó Jeremías: pondré mi ley en su interior, y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31, 33. No hay revelación más alta. Porque las tablas verdaderas no se sostienen en las manos, se encienden en el pecho. Capítulo 6. El reino fragmentado, David, Salomón y la dualidad del poder sagrado. Toda alma, al alcanzar cierta madurez espiritual, se encuentra ante una tensión secreta: construir para servir o construir para poseer. Elevar templos como reflejo de lo eterno, o como monumentos del yo. Así como el pueblo de Israel pidió un rey cuando aún tenía profetas, también el alma, en su camino, anhela gobierno. Pide estructura. Desea orden. Pero no siempre distingue entre la autoridad que guía y la que esclaviza. El reino fragmentado comienza allí, cuando el alma se divide entre el deseo de elevar algo hacia Dios y el impulso de controlarlo todo en nombre de Dios. David, el pastor convertido en rey, es la imagen del corazón en lucha. En él habita el canto y la guerra, la compasión y la sangre, el arrepentimiento y el deseo de eternidad. Su historia no debe leerse como la de un monarca cualquiera, sino como el símbolo vivo del alma apasionada que ama intensamente a Dios, pero que aún no ha purificado del todo sus sombras. David danza frente al arca con fervor místico, pero también sucumbe a la tentación de tomar a Betsabé y ordenar la muerte de su esposo. Es alma y carne entrelazadas, aún sin total integración. Es la conciencia en transición. En el Zohar se enseña que David no solo es rey, sino Malhut, la sefira más baja del árbol de la vida, donde lo divino se manifiesta en lo terreno. Es decir, David representa el momento en que el cielo toca la tierra, pero aún está sometido a las pulsaciones del ego, al deseo de permanencia, a la idea de que el poder puede ser propiedad. El reino se unifica, pero se vuelve frágil. El alma se expande, pero empieza a temer su propia luz. Y ese temor es el germen de la división. Luego llega Salomón, el sabio. Hijo de la contradicción, nacido de una unión manchada por el deseo, pero bendecido con una visión superior. A él se le permite construir el templo que su padre no pudo. Porque el templo no puede ser edificado por manos que han derramado sangre, aunque esa sangre haya sido por causa justa. El templo requiere paz. Requiere equilibrio. Requiere un alma que ya ha conciliado los opuestos. Salomón representa ese equilibrio. Su sabiduría no viene solo del estudio ni del linaje, sino de una comprensión profunda de las leyes universales. En el libro de los Reyes se dice que Dios dio a Salomón sabiduría y muy grande entendimiento, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. 1 Reyes 4 y 29. Esa anchura no es acumulación de datos, sino amplitud de percepción. Saber cuándo dividir al niño y cuándo no. Entender que la verdadera justicia no busca el centro entre dos extremos, sino la profundidad que los trasciende. En los textos herméticos se enseña que el sabio es aquel que conoce las cosas superiores y las inferiores, y las mantiene en perfecta armonía. Corpus Hermeticum Asclepius. Salomón es ese sabio, construye un templo que refleja el orden celeste, pero también gobierna con estrategia, política y alianzas terrenales. Su reino es la imagen de un alma que ha aprendido a habitar ambos mundos sin pertenecer del todo a ninguno. Sin embargo, ni siquiera la sabiduría garantiza la unidad perpetua. Al final de su vida, Salomón se inclina hacia los ídolos de sus esposas extranjeras, como si el alma, agotada por su propia expansión, cediera ante la tentación de multiplicarse sin medida. El poder, incluso el más sutil, siempre conlleva el riesgo de olvido. Y así, el reino que fue uno, se divide tras su muerte. Israel al norte. Judá al sur. La fractura externa refleja la grieta interna. El alma que había logrado unificar cielo y tierra vuelve a dispersarse en conflicto. Ese es el dilema del poder sagrado. Cuando se emplea para servir, eleva.
Cuando se usa para poseer, divide. Cuando David deseó construir el templo, se le negó. Cuando Salomón lo construyó, el fuego descendió. Pero cuando el deseo de dominio superó al de comunión, el fuego se retiró. Y el templo, sin fuego, no es más que piedra. Los místicos posteriores, especialmente en la tradición esotérica cristiana y sufí, vieron en esta historia la advertencia más sutil, que el alma, incluso cuando alcanza altos niveles de conocimiento, debe permanecer vigilante. Porque la luz no desaparece en la oscuridad, sino en la comodidad. El esplendor no se apaga con violencia, sino con exceso de certeza. En el Testamento de Salomón, un texto apócrifo y mágico, el rey narra cómo recibió el anillo que le permitió dominar a los demonios y construir el templo. Pero también cuenta cómo, poco a poco, esa herramienta se convirtió en su prisión. Lo que había sido dado como símbolo de dominio espiritual se tornó vehículo de distracción. El alma que domina demasiado el mundo corre el riesgo de dejarse dominar por él. El reino fragmentado no es un evento histórico. Es una condición del alma que no ha terminado de discernir qué tipo de templo quiere construir. Uno para elevar lo divino, o uno para sostener la imagen de sí misma. Uno que arda en fuego interior, o uno que impresione por su forma vacía. La enseñanza final de David y Salomón no está en su gloria, sino en su caída. No en su poder, sino en su vulnerabilidad. Porque solo cuando el alma reconoce que todo reino externo es frágil, puede empezar a edificar el único templo que no se derrumba, el que se alza en silencio, piedra sobre piedra, dentro del corazón. Porque el verdadero trono no está sobre oro ni marfil, sino en el centro del ser donde la voluntad ha sido entregada al Espíritu. Capítulo 7. El grito del profeta, la voz que no es escuchada. Cuando el alma ya no puede callar, nace el profeta. No porque haya elegido hablar, sino porque ha sido consumido por un fuego que no pertenece a este mundo. El profeta no predica, arde. No razona, revela. Su voz no surge de la elocuencia ni del cálculo, sino del temblor de haber visto lo invisible. Es un testigo de lo que aún no ha llegado, y por eso habla desde el abismo, como un heraldo que grita desde el borde de un mundo que se está desmoronando para dar paso a otro. Isaías, Jeremías y Ezequiel no son solamente nombres sagrados de un antiguo linaje espiritual, son estados del alma cuando ha sido tocada por la visión. Cuando ya no puedes seguir hablando como antes, ni rezando como antes, ni soñando como antes. Porque has sido invadida por una conciencia superior que exige ser pronunciada, aunque nadie escuche. El profeta habla al pueblo, pero no para convencerlo. Habla porque no hablar sería traicionar lo que ha visto. Isaías declara, «Ay de mí, que estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, pero han tocado mis labios con brasa viva». Isaías 6, 5-7. Esa brasa no se extingue. Es la marca invisible de quienes han sido elegidos, no por mérito, sino por disposición interior. Por haber estado lo suficientemente vacíos como para recibir el relámpago. Y es que la voz del profeta no es llana, es relámpago. No ilumina progresivamente, ciega y revela al mismo tiempo. Es visión fragmentaria, símbolo vibrante, imagen quebrada que descompone lo aparente para mostrar lo real. Jeremías, en su lamento, grita, «Me sedujiste, oh Señor, y fui seducido, me tomaste por la fuerza, y tu palabra fue en mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos». Jeremías 20, 7-9. No hay escapatoria. El que ha visto debe hablar, aunque su palabra no encuentre eco. Ezequiel, en su visión, no encuentra un Dios sereno, sino ruedas de fuego, criaturas de múltiples rostros, un firmamento que vibra con el terror de la trascendencia. La divinidad no se presenta como consuelo, sino como estremecimiento. Y allí se escucha, «Hijo de hombre, come este rollo, y habla con mis palabras». Ezequiel 3, 1. La palabra debe ser comida, interiorizada, encarnada. No se recita, se sufre. ¿Se habita? El profeta es aquel que ha comido el verbo,
y por eso su voz ya no le pertenece. En el libro de Baruch, apócrifo y denso en simbolismo, el profeta escribe no desde la autoridad, sino desde el exilio. Desde la ciudad caída, desde la humillación colectiva, desde la pérdida de todo esplendor. Y sin embargo, allí, en la ruina, pronuncia: bienaventurado el hombre que medita en la sabiduría. Ella lo guiará por senderos rectos, y será su escudo en la noche. Baruch 4, 1-4. El profeta es, entonces, quien habla en medio de los escombros, no para reconstruir la ciudad con piedra, sino para reavivar la esperanza como estructura interna. Su arquitectura es invisible, pero más duradera que cualquier muro. El Apocalipsis de Elías, uno de los textos escondidos por los siglos, declara con fuerza singular: vendrán días en los que los profetas callarán, y solo los ojos de los que lloran verán la luz del Hijo del Hombre. Este pasaje refleja una verdad inquietante: el profeta muchas veces habla al vacío. Su palabra es anticipación. Siembra en suelo seco, sin esperar cosecha. Porque su función no es cosechar, sino sembrar lo que un día brotará, quizá mucho después de su muerte. El grito del profeta, entonces, no se dirige solo al pueblo, sino al alma. Es un llamado a despertar lo que ha sido dormido por el hábito, por la costumbre, por la religión sin fuego. Su mensaje incomoda, rompe, confronta. No suaviza, no acaricia. Pero detrás del estruendo está la misericordia. Detrás de la advertencia, la promesa. Porque toda profecía, incluso la más severa, es un acto de amor radical, el amor de quien está dispuesto a ser odiado por anunciar lo que podría salvar. Y sin embargo, el profeta es también el más solo. Su destino es la incomprensión. Jeremías fue arrojado a una cisterna. Isaías fue perseguido por el rey. Ezequiel profetizó ante un pueblo que ya no creía. Porque el alma que ve más allá, necesariamente habla desde otro tiempo. Su calendario no coincide con el del mundo. Por eso su voz parece ajena, fuera de lugar. Pero no lo es. Es simplemente anterior. El profeta es el que ya oyó lo que todos oirán, cuando sea demasiado tarde. Pero aún así, habla. Porque el alma que ha recibido visión no puede conformarse con la ceguera. Porque el fuego que arde en su pecho consume la comodidad. Porque su garganta ya no canta himnos de estabilidad, sino relámpagos que anuncian ruptura, purificación, renacimiento. El grito del profeta es el eco de lo que el alma más profunda ya sabe, pero teme reconocer. Y por eso resuena incómodo, como una campana que suena antes del alba. Porque cuando la palabra ya no calma, es señal de que el espíritu está pasando. Y el que lo ha visto, debe gritar, aunque nadie escuche. Capítulo 8. El silencio de los cielos, el intervalo entre los testamentos. Hay momentos en la historia del alma en los que todo se detiene. No hay profecía, no hay fuego, no hay voz. No hay zarzas que ardan, ni ángeles que desciendan, ni truenos desde la montaña. El cielo, antes desbordante en relámpagos y palabras, se vuelve un techo sellado. No es que Dios haya desaparecido, sino que ha callado. No es que la presencia se haya ido, sino que se ha ocultado. Y en ese ocultamiento, comienza una etapa que muy pocos comprenden, el silencio de los cielos. Ese silencio no es simple ausencia, sino una revelación más elevada. Es un lenguaje sin palabras, una enseñanza sin forma, un susurro que no puede captarse con el oído físico ni con la mente lógica. Es el intervalo entre dos revelaciones, entre lo que fue dicho y lo que será encarnado. En las Escrituras, ese vacío se extiende entre el último profeta del Antiguo Testamento y la irrupción del Verbo en carne en el Nuevo, entre Malaquías y Mateo, entre el juicio y la gracia, entre el relámpago y la luz que no ciera. En esos siglos sin profecía, sin nuevos textos, sin señales visibles, el pueblo espera. Pero no es una espera pasiva, es una gestación. Como el útero que guarda la vida antes de darla a luz. Como la tierra que parece dormida pero está preparando brotes invisibles. El alma, en esos momentos, aprende a no depender de la voz. Aprende a creer sin ver,
a amar sin consuelo, a sostenerse sin promesa. El Talmud reconoce este silencio. Dice que tras los últimos profetas, la Shejiná no se retiró, pero se volvió sombra. Es decir, no hubo partida divina, sino transformación de presencia. Lo visible se volvió sutil. Lo audible se volvió interior. La profecía se desplazó del cielo al corazón, pero pocos sabían cómo oírla allí. El alma también vive ese intervalo. Hay etapas donde ya no recibe visiones, donde las prácticas antiguas ya no producen el fervor de antes, donde el verbo se seca en la boca y las oraciones parecen perderse en el vacío. No es que haya regresión. Es que se está cruzando un umbral. Porque entre una revelación y otra, hay siempre una muerte y una espera. En el libro de Enoc, hay un pasaje casi velado donde los ángeles callan por un tiempo, esperando el juicio. El mundo sigue, pero la comunicación con lo alto se detiene. No por enojo, sino por necesidad. El cielo, como el alma, también necesita intervalos para preparar algo mayor. El Apocalipsis de Abraham, texto apócrifo impregnado de visión, describe al patriarca en su comunión con el ángel Yahuel. Tras una serie de visiones intensas, viene el silencio. Abraham pregunta, y no hay respuesta inmediata. Solo un viento leve. El alma que ha sido saturada de visión necesita entonces entrar en un tiempo de quietud, donde lo sagrado ya no se manifiesta como fuego, sino como vacío fértil. Ese es el intervalo entre los testamentos. No un olvido, sino una pausa. No un abandono, sino un descenso más profundo. Porque cuando el alma ya no puede ser enseñada por palabras, debe ser enseñada por la ausencia. El verdadero aprendizaje místico no llega cuando todo es claro, sino cuando todo parece haber sido retirado. Los esenios, guardianes del misterio en los tiempos del silencio, se retiraron al desierto precisamente para habitar ese intervalo. No escribieron nuevos libros proféticos, sino que custodiaron los antiguos como fuego latente. En las cuevas de Qumran, copiaron los rollos no solo por devoción, sino por sabiduría. Sabían que todo lo que vendría ya estaba sembrado. Solo faltaba quien lo encarnara. Ese es el sentido oculto de este capítulo, entender que el silencio no es vacío. Es preparación. Es la noche previa a la aurora. Es el abismo que debe abrirse para que el verbo pueda ser sembrado en carne. Porque el alma que ha sido habituada al trueno necesita desaprender la necesidad del sonido para poder recibir al que vendrá como susurro, como niño, como verbo sin espada. En las etapas más profundas del camino interior, el silencio no solo se soporta, se desea. No porque sea placentero, sino porque revela que ya no se necesita prueba. Que la fe ha alcanzado su madurez. Que la comunión ha dejado de ser un intercambio de palabras y se ha vuelto una unidad muda, pero total. El alma, entonces, entra en su propio intervalo entre testamentos. Deja atrás las tablas de piedra, pero aún no ha sentido el aliento del Cristo interno. Ha abandonado el monte, pero aún no ha llegado al pesebre. Está en medio. En tránsito. En la grieta sagrada donde la sombra prepara la luz. Y es en ese lugar donde se aprende el arte más alto de todos, permanecer sin señales. Amar sin consuelo. Esperar sin promesas. Porque el silencio de los cielos no es el fin del diálogo. Es el momento en que Dios deja de hablar para empezar a encarnarse. Capítulo 9. El verbo que se hizo cuerpo, la encarnación del Yo Soy. No todas las venidas son con trompetas. Algunas ocurren en la más absoluta humildad, en un rincón olvidado del mundo, sin ruido, sin aplausos, sin señales visibles. Y sin embargo, cambian el curso del universo. Así fue la encarnación del Verbo, no una irrupción desde fuera, sino un brote desde dentro. El misterio de Jesús no es la llegada de un Dios extranjero, sino el despertar del Yo Soy en carne humana. No vino a imponer un dogma, sino a revelar una posibilidad. No vino a salvar, sino a recordar. El Verbo no descendió como algo ajeno, emergió como lo que siempre estuvo. Y el Verbo se hizo carne,
y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Esta frase, tan citada y tan poco comprendida, no habla solo de un hombre ni de un evento histórico. Habla de un fenómeno interno. El verbo, el logos, la conciencia creadora, la vibración que antecede a toda forma, se hace cuerpo en el instante en que el alma reconoce su origen divino. Jesús, como figura histórica, es símbolo de esa encarnación que puede y debe repetirse en cada uno. No vino a fundar una religión. Vino a encarnar una verdad, que el yo que habita en ti es Dios manifestándose. Los evangelios gnósticos, especialmente Tomás y Felipe, sostienen esta visión con claridad deslumbrante. En el Evangelio de Tomás se registra: si sacas lo que está dentro de ti, eso que saques te salvará. Si no sacas lo que está dentro de ti, eso que no saques te destruirá. Aquí, la salvación no es externa. No se trata de seguir, sino de manifestar. Jesús no es un modelo para adorar, sino una semilla para germinar. En el Evangelio de Felipe, más explícito aún, se lee: Jesús se manifestó, no para que nosotros creyéramos en Él como separado, sino para que llegáramos a ser como Él. El que se ha hecho humano y ha alcanzado el conocimiento divino es más que el mundo. Esta afirmación, suprimida por siglos de ortodoxia, no disminuye a Cristo, lo expande. No lo encierra en una biografía, sino que lo libera en cada alma que se atreve a reconocerse como templo vivo. La encarnación del Yo Soy es el momento en que el alma deja de buscar afuera lo que siempre ha sido adentro. Es el instante en que la imagen de Dios deja de ser proyección y se convierte en presencia. Ya no se habla de Él, se lo vive. Ya no se le suplica, se le permite ser. Jesús no vino a inaugurar un culto, sino a ofrecer una clave. Y esa clave está en su frase más sencilla y más poderosa: antes de Abraham, yo soy. Juan 8:58. Non yo fui, non yo seré. Yo soy, el eterno presente sin forma, sin límite, sin historia. El yo original que habita todas las formas. Ese yo soy no es propiedad de un iluminado. Es la esencia no manifestada de todos los seres. Jesús, en su conciencia crística, no la creó, la despertó. Y la despertó mostrando que podía habitar un cuerpo, sentir hambre, llorar, amar, dudar, y aún así ser uno con el Padre. El milagro no fue caminar sobre el agua, sino caminar sobre el ego. No fue multiplicar los panes, sino multiplicar la conciencia. No fue resucitar cuerpos, sino resucitar identidades muertas. En el diálogo del Salvador, otro texto gnóstico menos conocido, Jesús declara: yo he venido a enseñar lo que ya es vuestro, pero que aún no habéis reconocido. La luz no viene a ti, despierta en ti. Esta enseñanza, negada por siglos de dogmatismo, contiene la semilla de la verdadera redención. No hay que ser salvado. Hay que despertar. Y ese despertar ocurre cuando se acepta, no con arrogancia sino con humildad absoluta, que yo soy es el nombre más verdadero del alma. Desde la mirada esotérica, la encarnación del verbo es un proceso alquímico. La carne, la mente, el deseo, el tiempo, todo debe ser transfigurado, no aniquilado. El yo soy no destruye la individualidad, pero la purifica hasta que pueda reflejar la totalidad. Como en la alquimia, el plomo no es rechazado, es elevado hasta el oro. Así también el cuerpo no es obstáculo, sino vehículo. El Cristo no rechaza la carne, la bendice. En la mística sufí, se repite una fórmula que resuena con esta misma verdad: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Porque no hay dos, hay uno. El alma que ha sido vaciada de nombres, que ha perdido sus ídolos, que ha atravesado el desierto y ha oído el silencio de los cielos, está lista para la única revelación que importa: el verbo eres tú, cuando dejas de ser tú. La encarnación del yo soy no se da una vez. Es un proceso continuo. Una serie de muertes interiores, de renuncias a lo ilusorio, de abrazos al instante. Cada vez que el alma se rinde a la presencia, cada vez que el juicio cede al amor, cada vez que el miedo se disuelve en comprensión, el verbo vuelve a hacerse carne. Y por eso no basta con creer en Jesús.
es necesario encarnarlo. No en dogma, sino en actitud. No en templos, sino en el instante. No en crucifijos, sino en gestos. Porque el Verbo no habita en la adoración, sino en la manifestación. Y cuando el alma pronuncia con plena conciencia, yo soy, no está imitando a Cristo. Está despertando al Cristo que siempre ha vivido en ella. Capítulo 10. El sermón en el monte, cuando el alma escucha desde dentro. No todas las montañas son para subir con los pies. Algunas solo pueden ascenderse con el alma. Y cuando el alma logra esa elevación interior, no encuentra estruendo, ni fuego, ni tablas de piedra. Encuentra una voz que no se dirige a la razón, sino a la esencia. Una voz que no ordena, sino que revela. Así comienza el sermón en el monte, no como una homilía, sino como un despertar. No como discurso, sino como vibración. Cada palabra pronunciada por Jesús en aquella altura no busca adoctrinar, sino sintonizar. Las bienaventuranzas no son promesas futuras, son frecuencias espirituales que reconfiguran la psique en el instante mismo en que son comprendidas desde dentro. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta frase, tan citada y tan mal comprendida, no celebra la escasez, sino la vacuidad del ego. El pobre de espíritu es aquel que ha dejado de identificarse con los pensamientos, las creencias, los roles, los deseos. Es el que se ha vaciado a sí mismo, y por eso puede ser lleno de lo eterno. No es carencia, sino apertura. No es debilidad, sino transparencia. Y cuando el alma alcanza ese estado, el reino, que nunca estuvo lejos, comienza a manifestarse desde dentro. Las bienaventuranzas no fueron dirigidas a multitudes ignorantes, como suele decirse, sino a almas que estaban listas para dejar de vivir desde el exterior. Jesús, como el gran revelador, no ofrecía soluciones al mundo, ofrecía visión. No reparaba el sistema, lo trascendía. No prometía justicia terrenal, indicaba la posibilidad de una percepción transformada, donde el alma ya no necesitara que el mundo cambie para sentirse en paz. El Evangelio es seño de la paz, uno de los textos más profundos y silenciados por los siglos, conserva palabras de Jesús en una tonalidad aún más vibratoria. En sus líneas, se revela que la enseñanza no fue solo mental, sino energética. Jesús decía, entrad en el silencio de vuestra alma, y oíd las vibraciones del Padre Celestial, que os habla desde los árboles, desde el río, desde vuestro aliento. Aquí, el sermón no es en el monte geográfico, sino en la cima de la conciencia. No se escucha con los oídos, sino con el corazón que ha sido vaciado por el silencio. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No se refiere a los sumisos del sistema, sino a los que han vencido la reactividad. La mansedumbre espiritual no es pasividad, es potencia contenida. Es la fuerza que ha sido purificada por la comprensión. El manso no se rebaja, trasciende. No reacciona, responde desde la fuente. Heredar la tierra no es dominarla, es habitarla con conciencia plena. Es ser uno con ella, sin necesidad de poseerla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Pero esa justicia no es la del juicio, sino la del equilibrio interno. Es el hambre del alma que busca coherencia, autenticidad, armonía con el todo. Es el fuego interior que arde cuando lo falso domina, y que no puede ser apagado por promesas vacías. Esa hambre sagrada es el primer signo de que el alma ha despertado y ya no se conforma con el mundo tal como es. Cada bienaventuranza opera como una activación espiritual. Son mantras disfrazados de frases. Llamados cifrados que, al ser comprendidos, reconfiguran el campo mental y emocional del oyente. Por eso Jesús hablaba desde el monte, no para imponerse desde arriba, sino para que la vibración de sus palabras descendiera con claridad, sin obstáculos. El monte no es altura, es resonancia. En la tradición esenia, la enseñanza se transmitía en círculos de silencio. Se hablaba poco y se contemplaba mucho. El discípulo no tomaba notas, sino que se alineaba con la vibración del maestro.
Así se entendían las bienaventuranzas, no como lecciones, sino como reconfiguraciones. Y eso sigue siendo posible. Cada vez que se las pronuncia desde el corazón, cada vez que se las contempla en el vacío, el alma recibe su código, su energía, su perfume. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. No verán un rostro en el cielo, ni una figura en el templo. Verán a Dios en todo, en el rostro del otro, en la herida, en el caos, en el aliento. Porque la limpieza del corazón no es moral, es percepción no contaminada. Es mirar sin juicio, amar sin condiciones, escuchar sin filtro. Cuando el corazón ya no traduce la realidad con las distorsiones del pasado, entonces la divinidad se revela por todas partes. El sermón en el monte no puede ser comprendido desde la lógica. Solo el alma silenciosa lo puede oír. Solo el que ha pasado por el desierto, por el diluvio, por la noche del alma, está listo para recibirlo. Y cuando lo hace, ya no necesita reglas ni autoridades. Porque las bienaventuranzas no imponen comportamiento, despiertan conciencia. No apuntan hacia afuera, iluminan desde adentro. Por eso no son mandamientos, sino revelaciones. No dicen lo que hay que hacer, sino lo que uno se convierte cuando se despierta. Y cuando el alma escucha desde el monte, ya no baja igual. Porque ha oído la única voz que no cambia, la del yo soy que susurra en todo lo que existe. Capítulo 11. El huerto de Getsemaní, la noche del alma antes de la resurrección. No toda oscuridad es ausencia. Hay una sombra que no proviene del mal, sino de la profundidad. Una noche que no es castigo, sino umbral. Esa es la noche de Getsemaní. No es aún la cruz, pero tampoco es ya la paz. Es el intersticio entre el abandono final del yo y la resurrección del ser verdadero. Es el momento en que hasta el Cristo se arrodilla ante el silencio del Padre. Y allí, en ese silencio, se gesta el misterio más profundo del alma, el nacimiento que solo puede ocurrir cuando se ha dejado morir todo lo que no es eterno. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Mateo 26, 37-38. Estas palabras no pertenecen al Jesús de los milagros, ni al que habla con autoridad ante las multitudes. Estas palabras brotan del fondo de la conciencia humana, en el momento más desnudo del alma. Aquí, incluso el Hijo del Hombre tiembla. No porque dude de Dios, sino porque siente el peso insoportable de la entrega total. Getsemaní no es una ubicación geográfica, es un estado espiritual. Todo aquel que ha caminado verdaderamente el sendero del despertar ha pasado por ese huerto interior, donde ya no hay compañía que consuele, donde ni siquiera la oración parece tener respuesta, donde la fe es puesta en la balanza y el alma se ve obligada a elegir, persistir o rendirse. Beber el cáliz o retroceder. La nube del no saber, tratado anónimo de la mística medieval inglesa, describe esta etapa con precisión escalofriante. Dice: cuando ya no puedes pensar en Dios, ni sentir su presencia, ni sostener ninguna imagen santa, permanece en la oscuridad, aferrado solo al deseo ciego del amor. En Getsemaní, ni la teología ni la visión sirven. Solo el amor permanece, puro, sin forma, sin certeza. El alma se queda sin palabras, sin consuelos, sin símbolos. Es la noche en que el conocimiento se apaga y solo queda una brasa silenciosa en el pecho. Santa Teresa de Ávila, en Las Moradas, relata un estado semejante. Cuando el alma llega a esta morada, ya no le sirve pensar en Cristo crucificado, ni en sus llagas, sino que queda como muerta al mundo, sin gusto ni fuerza, sin saber qué hacer, solo sabiendo que todo se ha perdido, excepto Dios. Así es Getsemaní, no un sufrimiento físico, sino una asfixia interior. La cruz aún no ha sido levantada, pero el alma ya ha sido crucificada en secreto. La oración de Jesús en esa noche no busca cambiar el destino. No pide que se anule la voluntad divina. Solo desea, por un instante, si es posible, evitar la entrega total. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se hará mi voluntad, sino la tuya. Lucas 10:42.
Esta es la oración más humana del Cristo, y por eso, la más divina. Porque revela que la voluntad personal, por elevada que sea, debe morir antes de que la resurrección pueda ocurrir. El huerto se convierte en matriz. El sudor se vuelve sangre. El suelo recibe lágrimas que no piden victoria, sino transfiguración. En ese espacio, el alma no busca consuelo, busca sentido. Pero no lo recibe. Porque el sentido no se da en Getsemaní. Se revela después. El huerto no es para entender, sino para vaciarse. No es para recibir luz, sino para entregarse a la noche con los ojos abiertos. En ese momento, los amigos duermen. La comunidad ya no sostiene. Ni Pedro, ni Juan, ni Santiago pueden acompañar al alma en su Getsemaní. Este es un camino que se cruza solo. Porque es el lugar donde el yo espiritual también debe morir. Donde incluso el buscador debe ser dejado atrás. Porque la resurrección no ocurre al yo que ora, sino al ser que ya no tiene nombre. Las grandes tradiciones místicas convergen aquí. En el sufismo, se le llama fana la aniquilación del yo en Dios. En la cábala, es el paso por el klipa, la cáscara de oscuridad antes de alcanzar el alma superior. En el yoga, es el estado de niroda, donde cesa toda actividad mental y solo queda la presencia sin forma. Getsemaní es todo eso. Es el momento en que el alma ya no pide ser liberada del mundo, sino de sí misma. Pero hay un secreto. Un susurro apenas perceptible entre las hojas del huerto. Aunque parezca estar solo, el alma nunca lo está. La oscuridad es total, pero no es abandono. Es cobertura. Es el vientre del misterio, donde la divinidad no se muestra porque está demasiado cerca. Tan cerca, que ya no se puede ver. Y entonces, sin que nada externo cambie, el alma dice, hágase tu voluntad. Y esa frase, pronunciada desde la nada, con el corazón quebrado y la fe sin alas, abre el umbral. La cruz se vuelve inevitable, pero ya no es un castigo. Es el puente. La muerte se vuelve inminente, pero ya no es pérdida. Es renacimiento. El huerto queda en silencio. La noche no se ha ido, pero ya no pesa igual. Porque el alma ha comprendido que el abandono es ilusión, y que el grito que no fue respondido, en realidad, fue escuchado desde antes de ser pronunciado. Porque Getsemaní no es el lugar donde se pierde a Dios, sino donde se descubre que nunca ha sido otro. Capítulo 12. La crucifixión invisible, el eterno acto del desapego. La cruz, cuando se comprende desde el espíritu, no es instrumento de tortura, sino de revelación. Su poder no reside en la sangre derramada, sino en la conciencia que allí fue soltada. La crucifixión no fue el final de un hombre, sino el desmantelamiento de todo lo que en él aún se aferraba al mundo. Fue el acto absoluto de desapego, la renuncia final, no del cuerpo solamente, sino de la ilusión que el cuerpo representa, la identidad construida, el nombre, la fama, la familia, la misión, incluso el propio deseo de trascendencia. Todo fue dejado atrás. Nada quedó colgado sino la pura verdad, que el yo soy no muere, porque nunca ha nacido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 11:46 es la frase que clausura el drama. Pero ese espíritu no es un soplo escapando, sino la entrega del último resto de ego. Es el momento en que la conciencia deja de buscar salvarse y se rinde sin condiciones. El Cristo no muere como víctima. Muere como testigo. La cruz no es su condena, es su altar. Desde la mirada mística, cada alma está llamada a su propia crucifixión. No necesariamente en cuerpo, pero sí en identificación. La verdadera cruz es interna, silenciosa, sin público ni clavos. Es el instante en que uno suelta la necesidad de reconocimiento, la compulsión de tener razón, el apego al resultado, el miedo a la muerte. La crucifixión invisible ocurre cuando se permite que el yo construido se disuelva, aunque el cuerpo siga de pie. Y esa muerte, precisamente porque no se ve, es la más profunda de todas.
En la tradición esotérica, la cruz ha sido símbolo del cruce de los opuestos, del punto donde el tiempo y la eternidad se intersecan. El madero vertical es el eje divino, el eterno presente. El horizontal es la línea del mundo, causa, efecto, historia, deseo. Ser crucificado significa estar en el centro de ese cruce, sostenido entre lo que pasa y lo que permanece. El alma, al colgar allí, ya no puede inclinarse ni a lo alto ni a lo bajo. Solo puede rendirse al punto medio, donde el yo soy habita. Aleister Crowley, en el libro de la ley, propone un contraste perturbador a este acto. Allí, la divinidad habla desde otro registro, no hay otra ley más que haz tu voluntad. Libera el bel legis, y 40. Este enunciado, que ha sido malinterpretado tanto por adoradores como por detractores, no debe leerse como una incitación al deseo desenfrenado, sino como una expresión radical de la ley interna. Pero cuando se lo confronta con la crucifixión, aparece un dilema vibrante. ¿Cuál es la verdadera voluntad? ¿Aquella que se afirma en el mundo o aquella que se entrega a lo eterno? Crowley rechaza el sacrificio como método. Su deidad, Adib, declara: yo soy la llama que arde en el corazón de todo hombre y en el núcleo de cada estrella. Liberal 2:6. Pero el Cristo crucificado no niega esa llama, simplemente la traspasa. Él no destruye la voluntad, la transparenta. La entrega no es aniquilación, es trascendencia. No se niega al yo como enemigo, sino que se lo funde en algo mayor. La crucifixión no es martirio para complacer un Dios externo. Es autoextinción del yo ilusorio para que el yo eterno se manifieste. Ambos caminos, el de Crowley y el del Cristo, apuntan al centro del ser. Pero uno busca el fuego de la afirmación y el otro el vacío de la rendición. Uno clama por la divinidad interna como llama y otro la alcanza como silencio. Ambos son extremos de una misma espiral. El alma, en su madurez, aprende que la voluntad verdadera no se opone al desapego, nace de él. Solo quien ha soltado todo puede actuar con pureza. Solo quien ha muerto puede vivir sin temor. En la cruz, no solo muere un hombre. Muere la necesidad de resistir. Consumatum est, todo está cumplido, Juan 7:30. Esa frase no significa todo ha terminado, sino todo ha sido entregado. El alma que ha llegado a este punto sabe que ya no hay nada que defender, que ganar, que sostener. No se trata de renunciar al mundo como castigo, sino de atravesarlo hasta el centro, hasta que su apariencia se disuelva y revele lo que siempre fue. La crucifixión invisible ocurre en lo cotidiano, en el silencio cuando uno quiere hablar, en el perdón cuando uno podría vengarse, en la verdad cuando uno podría ceder a la conveniencia. Cada gesto en que el alma elige lo eterno sobre lo inmediato es un clavo sagrado. Cada acto en que el yo se disuelve para que el ser se manifieste es una resurrección en ciernes. Los antiguos místicos sabían que el Cristo debía nacer en nosotros. Pero también sabían que debía morir en nosotros. No como símbolo de tristeza, sino como puerta. Porque solo quien ha descendido al abismo de su identidad puede ascender a la luz que no se apaga. La cruz, entonces, no es un final. Es un cruce. El instante en que el alma deja de ser quien creía ser, para ser lo que nunca dejó de ser. Y en ese momento, cuando todo ha sido soltado, el velo del templo se rasga, y el yo soy se manifiesta sin intermediarios. Porque quien ha muerto a sí mismo, ya no puede ser herido. Capítulo 13. El sepulcro vacío, la materia que ya no contiene al espíritu. La mañana del primer día no comienza con cantos ni celebraciones. Comienza con ausencia. La piedra ha sido movida, el cuerpo ya no está, y el silencio que queda no es el de la muerte, sino el de un misterio que supera incluso la pérdida. El sepulcro vacío no es un milagro que exige explicación, es una enseñanza que exige transformación. La resurrección no prueba que un cuerpo volvió a la vida. Prueba que el espíritu ya no puede ser contenido por la materia, ni la identidad por el nombre. Lo que resucita no es el mismo que murió, es aquello que, habiendo atravesado el umbral del yo,
ha regresado sin rostro, sin límite, sin peso. María Magdalena, en este relato, es más que testigo, es espejo. Ella no ve un cuerpo, ve una ausencia. Y en esa ausencia, el inicio de una nueva revelación. Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto, Juan 8:13, exclama entre lágrimas. Pero lo que ha desaparecido no es solo el cuerpo, es toda forma de lo conocido. El Cristo que regresa no es ya el hombre que sanaba enfermos, ni el rabino que enseñaba en parábolas. Ahora es pura presencia. Y por eso no puede ser reconocido de inmediato. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Juan 8:15. María lo confunde con el hortelano, porque lo que ve ya no coincide con lo que recuerda. La identidad transformada no puede ser vista con los ojos del pasado. Para reconocerla, debe despertarse otra forma de visión. El espíritu no se manifiesta desde la memoria, sino desde la revelación. Solo cuando Jesús pronuncia su nombre, María, la vibración es reconocida. No es un dato. Es una resonancia. El llamado no es a la persona, sino al alma despierta. Ese momento es clave. El Cristo resucitado no se presenta ante reyes ni ante multitudes. Se muestra primero a una mujer que lo amó más allá de los roles, más allá del poder, más allá de la cruz. No es Pedro, ni Juan, ni los fariseos quienes lo ven primero. Es aquella que representa el alma en su receptividad pura, la que no busca doctrina sino presencia, la que no espera pruebas sino señales del corazón. Y sin embargo, incluso a ella se le niega el toque. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Juan 8:17. Esa frase, a menudo interpretada como distancia, es en realidad una consagración. El cuerpo que fue ha dejado de ser. Lo que se manifiesta ahora no pertenece a la dimensión de lo aprehensible, de lo mensurable, de lo visible. El espíritu ha atravesado la forma, y lo que regresa es luz sin contenedor. El cuerpo, que durante la vida fue instrumento, ya no limita. Ha sido transfigurado. Este cuerpo transformado no es un nuevo cuerpo físico. Es un símbolo del ser despersonalizado. Ya no se trata de Jesús el Nazareno, el carpintero, el Hijo de María. Ahora es el Cristo eterno, el Yo Soy encarnado y desencarnado, más allá del tiempo. Y eso es lo que enseña el sepulcro vacío, que el yo puede morir, y sin embargo la conciencia no se extingue. Que la forma puede desvanecerse, pero la esencia permanece, más real, más libre, más pura. La tradición gnóstica, especialmente en el Evangelio de María Magdalena, ilumina esta comprensión. Allí, la discípula amada no solo ve, sino que comprende lo que ha sucedido. Ella dice: «No os entristezcáis ni dudéis, porque su gracia estará con vosotros y os protegerá». Más bien, alabemos su grandeza, pues nos ha hecho hombres. No habla desde el dolor, sino desde la comprensión de una transformación total. Ella ha entendido que lo que ha sido visto no puede ser sostenido por el pensamiento. Que el sepulcro, símbolo de lo finito, ha sido vencido no por una fuerza física, sino por el reconocimiento de que la materia no puede poseer al espíritu. Y es esa comprensión la que el alma está llamada a vivir. No basta con saber que el Cristo resucitó. Hay que experimentar el sepulcro vacío dentro de sí. Hay que dejar morir las identificaciones, el nombre, la historia, la imagen, el papel social, la máscara espiritual. Hay que permitir que el yo que ha sido crucificado no sea restaurado, sino reemplazado por una conciencia sin nombre. Porque la resurrección no es regreso. Es revelación. En las tradiciones orientales, especialmente en el Zen, se habla del momento en que el maestro mata al discípulo. No se refiere a violencia literal, sino al punto en que todo aquello que el discípulo creía ser se desvanece. Y lo que queda no es un nuevo yo, sino el silencio que lo contiene todo. Ese es el sepulcro vacío, el espacio interno donde ya no hay etiquetas, ni recuerdos que definan, ni heridas que limiten. Solo hay presencia. El cuerpo que vuelve a caminar entre los hombres ya no está atado a la tierra.
puede aparecer en el camino de Emaús y desaparecer en el instante siguiente. Puede mostrar sus manos, pero no ser tocado sin permiso. Puede comer pescado, pero atravesar muros. Porque ya no es cuerpo, es símbolo del alma liberada de la forma, manifestándose cuando es necesario, y volviendo al silencio cuando ya ha cumplido. Y el alma que presencia esto, como María, ya no puede vivir igual. Porque ha visto que la materia no retiene. Ha visto que la muerte no encierra. Ha visto que el espíritu no cabe en ningún sepulcro, por más sagrado que sea. Ha visto que incluso lo más amado debe ser soltado para que pueda renacer como lo que verdaderamente es. Porque cuando el sepulcro está vacío, es señal de que el alma ha dejado de buscar lo eterno en lo efímero, y ha comenzado a recordar que el yo soy nunca fue contenido. Capítulo 14. Pentecostés interior, el espíritu como lengua y fuego vivo. No toda iluminación llega con calma. Algunas llegan con estruendo, como viento impetuoso que desgarra el velo de la percepción. Otras, con fuego que no consume, pero que transforma. Pentecostés no fue la continuación del relato, sino su explosión. No fue el desenlace de la historia, sino su dispersión cerrada, la llama que ya no necesita templo, que ya no exige altar de piedra, porque ha comenzado a encenderse en el lenguaje vivo del alma despierta. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, y aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2:2-3. Este evento, descrito como manifestación del Espíritu Santo, no debe limitarse a una imagen piadosa ni a un fenómeno externo. Es símbolo de una transformación interior, el instante en que la conciencia humana se hace vehículo del verbo sin forma, del conocimiento sin mediador, de la inteligencia que no procede de la razón, sino de la presencia. Las lenguas de fuego no son lenguaje literal, son la capacidad de transmitir lo eterno desde lo inefable. Cada uno, según el texto, comenzó a hablar en otras lenguas, pero no como adquisición lingüística, sino como revelación de una vibración interior que trasciende el idioma y apunta al entendimiento profundo del alma. Quien ha sido tocado por ese fuego no necesita traducción, porque no habla desde el intelecto, sino desde el espíritu. No transmite información, sino iluminación. Ese estado, que en la tradición cristiana recibe el nombre de llenura del espíritu, corresponde, en otras corrientes místicas, a los niveles más altos de fusión con lo divino. En la Bhagavad Gita, Krishna habla a Arjuna desde una conciencia encendida que no proviene del estudio, sino de la identificación total con el Ser Supremo. Yo soy el fuego que reside en todos los cuerpos, y yo soy el aliento que entra y sale. Yo soy el conocimiento, el sabio y la sabiduría. Gita 15:14-15. Esa fusión, ese ardor sin origen, es el equivalente oriental de Pentecostés. La diferencia está en el contexto, pero no en la esencia. Tanto los discípulos en el aposento alto como Arjuna en el campo de batalla alcanzan el mismo estado, un punto de rendición tan profundo que lo divino irrumpe, no desde fuera, sino desde dentro. No como mensaje descendente, sino como voz interna que, al ser pronunciada, se convierte en fuego. Y ese fuego no quema, pero separa. Separa lo verdadero de lo falso. Separa la fe aprendida de la fe encarnada. Separa el discípulo del iniciado. El alma que recibe el fuego ya no pregunta, ya no mendiga señales, ya no duda. No porque tenga respuestas, sino porque se ha convertido en espacio vacío donde la respuesta habita. La mente ya no busca entender, porque ha sido ocupada por una luz más antigua que ella. En los estados del samadhi descritos por Patanjali, el yogui entra en una unidad tan completa con el objeto de su contemplación que desaparece como entidad separada. Ya no hay pensamiento, ni división, ni deseo. En el Nirvikalpa Samadhi, el más alto de todos, la mente se ha disuelto completamente, y solo queda la conciencia pura, vibrando con la totalidad. Eso es Pentecostés, no una doctrina nueva, sino el cese del yo como intermediario. El alma se vuelve canal. El verbo se vuelve carne otra vez, pero ahora en todos. No hay jerarquía en Pentecostés. No hay templo,
no hay rito, no hay oficio. El fuego desciende sobre todos por igual. El pescador, el publicano, la mujer, el anciano. El espíritu no distingue méritos ni credenciales. Solo busca vasijas dispuestas, corazones rendidos, cuerpos disponibles. Y cuando los encuentra, entra sin pedir permiso y habla en su propio idioma. No el del dogma, sino el de la vibración pura. La manifestación del espíritu es conocimiento que no viene de afuera. Es saber sin haber aprendido. Es recordar lo que nunca se enseñó. Quien lo ha recibido puede mirar una flor y comprender el universo. Puede escuchar el llanto de un niño y oír el eco del absoluto. Puede guardar silencio y aún así ser comprendido por los que también han ardido. Pentecostés es el fin del intermediario. No hace falta el templo si el alma se ha hecho altar. No hace falta el sacerdote si la conciencia se ha hecho canal. No hace falta el libro si el corazón arde con la palabra viva. No es el rechazo de lo sagrado exterior, sino su cumplimiento interior. Por eso, quien ha vivido Pentecostés interior ya no vive en la espera. Vive en el instante. Ya no clama por ayuda desde fuera. Pronuncia desde dentro el nombre no pronunciable. Ya no teme la muerte, porque ha sido consumido por una vida que no se apaga. Y ese fuego, aunque invisible, nunca deja de arder. Porque cuando el espíritu se hace lengua y fuego en el alma, ya no hay nada que decir, solo queda arder. Y en ese ardor, hablar sin hablar, ser sin nombre, vivir sin final. Capítulo 15. La revelación final, Apocalipsis como síntesis de todos los estados. El Apocalipsis no es un final, es un espejo que contiene todos los comienzos. Su fuego no destruye, revela. Sus trompetas no anuncian ruina, sino verdad. No es un libro de catástrofes, sino un mapa para el alma que ha cruzado el desierto, el huerto, la cruz y el sepulcro, y ahora se encuentra frente a la visión total. Porque el Apocalipsis, el nombre mismo lo dice, no significa el fin, sino desvelamiento. Es la caída del velo entre lo que parece ser y lo que eternamente es. Es ver, al fin, el rostro de la realidad sin los filtros del tiempo. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Apocalipsis 1:8. Esta declaración no es solo teológica, es iniciática. Cada alma está llamada a reconocerse como totalidad. Lo que fue, lo que es y lo que será, no son tres tiempos, sino tres profundidades de una sola conciencia. En el Apocalipsis, el alma ve su historia entera, pero no como relato lineal, sino como arquitectura cerrada en la que todas las etapas se superponen. El Edén, el Sinaí, el Calvario, el Pentecostés, todo converge en la visión final. Las bestias del Apocalipsis no son monstruos exteriores. Son fuerzas internas que el alma debe enfrentar para transitar hacia la luz. La bestia de 7 cabezas, que surge del mar, representa los pensamientos fragmentados, los egos múltiples, las pasiones descontroladas que emergen del inconsciente profundo. La segunda bestia, la que se presenta como cordero pero habla como dragón, es la falsa espiritualidad, la tentación de usar la luz para fortalecer el yo. Estas figuras no están allá afuera. Habiten el umbral entre la disolución del yo antiguo y la emergencia del ser verdadero. Los sellos, por su parte, son capas de olvido que cubren el alma. Cada uno, al ser abierto, libera una energía que limpia, que purga, que revela. El alma, al atravesar estos sellos, se ve expuesta a todo lo que no había querido mirar, la guerra, la muerte, la injusticia, el hambre. No como castigo, sino como espejo. El Apocalipsis no juzga, refleja. No condena, confronta. Es la última purificación, donde todo lo que no es eterno debe caer, y todo lo que no es verdad debe ser disuelto. El libro de los secretos de Enoc, también llamado segundo libro de Enoc, describe cómo el alma es elevada a través de múltiples cielos, y en cada uno se le revela un aspecto distinto de la realidad. En el séptimo cielo,
Enoc ve el trono de Dios y una luz que ningún ojo humano puede soportar. Allí no hay palabras, solo conciencia pura. Este ascenso, que parece vertical, es en verdad un descenso hacia el núcleo del ser. Cada cielo es un estado del alma. Cada visión es una ruptura con una ilusión. En el Pistis Sophia, texto gnóstico de complejidad profunda, la revelación final no ocurre al final del mundo, sino al final de la ignorancia. Sophia, la sabiduría divina caída en los mundos inferiores, asciende lentamente a través de 13 eones, enfrentando los arcontes, las sombras, las trampas del poder. Cada obstáculo que enfrenta representa una capa del yo que debe ser soltada. La redención no llega de fuera, sino desde el reconocimiento de su propia luz olvidada. Así también, en el Apocalipsis, la Nueva Jerusalén no desciende desde un cielo geográfico, sino desde el cielo del alma que ya ha sido purificada. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y vi descender del cielo, de parte de Dios, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su esposo. Apocalipsis 21, 1-2. Esta ciudad no es lugar físico. Es la conciencia transfigurada. Es el alma que ha dejado de buscar fuera lo que siempre fue dentro. Las 12 puertas, los fundamentos de piedras preciosas, las calles de oro, todo es símbolo de una mente que ha sido alineada con su centro eterno, de una psique en la que cada entrada conduce a la unidad, y donde ya no hay noche porque la luz es interior. La Jerusalén nueva no necesita templo, porque el Cordero es su luz. Ya no hay religión, porque todo es comunión. Ya no hay muerte, porque todo es transformación. Ya no hay mar, porque la separación ha cesado. El mar, que en el simbolismo hebreo representa caos y división, ha sido absorbido por la claridad. El alma ha regresado, pero ya no como la que partió. Ha vivido la caída, la búsqueda, la cruz, el vacío, el fuego, y ha reconocido que todo era parte de un solo movimiento, el retorno. Y es entonces, solo entonces, cuando se escucha la voz que dice, «Y aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Apocalipsis 21, 5. No nuevas en el sentido de reemplazadas, sino de transfiguradas. Todo lo que fue materia, ahora es símbolo. Todo lo que fue historia, ahora es mito. Todo lo que fue lucha, ahora es danza. El Apocalipsis no es el fin del mundo. Es el fin del mundo tal como lo percibe la mente fragmentada. Es la desaparición del mundo ilusorio para que el reino, ese que siempre estuvo dentro, pueda ser reconocido. Por eso es el libro final. Porque no cierra la historia, sino que la revela. Porque no termina el camino, sino que lo muestra como circular. Y cuando el alma, tras haber atravesado todas las visiones, reconoce que no hay más sellos que romper, ni más bestias que enfrentar, ni más muros que derribar, comprende que siempre estuvo en la Nueva Jerusalén. Solo que había olvidado quién era. El Apocalipsis, entonces, no predice el fin. Es la memoria de lo eterno en el instante en que el alma recuerda que nunca estuvo separada.